Hola, buenas. Mi nombre es Darwin González Suárez y en esta presentación voy a introducir lo que es Jupyter dentro de Decoder. Los principales objetivos de integrar este framework o esta plataforma dentro del ecosistema de Decoder. Pero primero tendremos que explicar qué es Decoder. Y Decoder no es más que una plataforma orientada a desarrolladores para cubrir ciertas necesidades desde la fase del diseño, pasando por la fase de implementación y otras muchas fases de los proyectos. Eh, en cuanto a esta plataforma, ha sido desarrollada por diferentes partners, tanto como universidades, empresas privadas o organizaciones gubernamentales. Aparte de todo esto, dentro de Decoder podemos ejecutar una serie de herramientas que nos permiten editar código, ver los resultados de ciertas herramientas que generan información de valor para el usuario, etc. Dicho esto, ¿cuál es el interés de integrar Jupyter dentro de Decoder? Pues darle al usuario una mejor experiencia de cara a que el usuario pueda ver o pueda consultar la información generada por estas tools que componen Decoder de una manera visual amigable, que el usuario entienda. No quedarnos solo en el formato JSON típico. Entonces aquí llegamos a qué es Jupyter. Bueno, pues Jupyter es un proyecto que existe hace varios años, open source, que provee de ciertos servicios o ciertos plugins interactivos en los cuales podemos ejecutar para diferentes lenguajes de programación, todos los que vemos aquí y alguno más, de hecho. Dicho esto, dentro de Jupyter, lo que vamos a utilizar se llama Jupyter Lab y es una manera de expresar o de mostrar ciertas funcionalidades basadas en componentes web. Lo que hacen estos componentes web que se denominan notebooks es permitir al usuario ejecutar código de manera dinámica, consultar datos, ya que es muy flexible, entre otras muchas cosas totalmente configurables por parte del usuario, tanto la interfaz como la funcionalidad. Esto es muy utilizado en los campos de Machine Learning y en todo lo relacionado con Python. En nuestro caso en concreto lo vamos a utilizar con Python. Aquí podemos ver una preview de lo que veremos a continuación, en la cual podemos observar cómo se ven estos notebooks integrados dentro de la plataforma de Decoder. Podemos ver que aquí tenemos una sección en el sidebar orientada a mostrar estos notebooks y en la cual integramos la aplicación completa dentro de la interfaz de Decoder. Así pues, de cara a mostrar qué valor se le aporta al usuario en este momento, se han creado algunos notebooks o algunos dentro de este despliegue para ver algunos ejemplos de información valiosa que podría interesar al usuario. Cabe destacar que todos estos ítems que vamos a mostrar han sido desarrollados a modo de ejemplo, pero el usuario podría crear de manera muy fácil un nuevo notebook y consultar o hacer cualquier cosa que se le pueda ocurrir, siempre dentro de los límites de seguridad, ya que, como veremos, el usuario necesitará conocer ciertos valores como la contraseña o el usuario de cara a interactuar con el PKM y con la base de datos de Decoder. Dicho esto, vamos a mostrar estos patrones dentro de estos notebooks, perdón, dentro de la plataforma. Entonces tendríamos que loguearnos dentro de la plataforma Decoder y aquí podemos ver las diferentes notebooks que tenemos. Como hemos visto con anterioridad, tenemos los artefactos por cada proyecto, que serían el número de ítems que tiene cada proyecto dentro de su base de datos. Lo mismo, pero artefactos en cada proyecto.
En cada uno de estos notebooks se requiere una serie de validaciones. Por ejemplo, en este caso deberemos seleccionar el proyecto y además deberemos seleccionar el password. En otras ocasiones solo deberemos seleccionar el password. Ahora voy a buscar el password y podremos ver cómo funciona este notebook. De acuerdo, pues para comenzar con la ejecución de estos notebooks, aquí podemos ver cómo se le dice al usuario que tiene que insertar el password previamente a ejecutar este código, si no, dará un error pidiendo la contraseña, ya que no podrá acceder a la base de datos. Pues en primer lugar, al lo ejecutamos, se nos pedirá la contraseña, la introducimos y una vez introducida ya podemos ejecutar todo el código que haga uso de esta contraseña. Aquí, aunque está un poco pequeño, podemos ver los diferentes artefactos dentro de cada uno de los proyectos. Aquí podemos ver el número de proyectos y además podemos observar los diferentes tipos de artefactos que podemos ver en la leyenda. Por otra parte, tenemos los proyectos dentro de los artefactos dentro de un proyecto. Si ejecutamos este código, pues lo mismo nos pedirá la contraseña de la base de datos y además nos pedirá que seleccionemos un proyecto de todos los que hay disponibles. Pues seleccionaremos el MyTypeStar en este ejemplo y al ejecutarlo pues podremos ver las proporciones de estos artefactos dentro de un proyecto, cosa que puede ser bastante interesante de cara a echar un primer vistazo dentro de un proyecto previamente. Además, podemos ver el número de artefactos por proyecto, bastante interesante de cara a sacar métricas de las dimensiones de cada proyecto. Aquí podemos ver que por mucho ganaría el OpenCV este proyecto, teniendo 3.263 artefactos. Y por último podemos ver un gráfico de Tarta en el cual si lo ejecutamos, introducimos, podremos ver la información de una manera más clara, prácticamente la que vimos anteriormente, pero con porcentaje de cada uno de los tipos de artefactos que componen este proyecto. También creo que unas gráficas bastante interesantes de cara a sacar métricas valorables de un proyecto. Finalmente tenemos una SD que está en desarrollo ahora mismo y esta parte también es bastante interesante, ya que a través de este archivo podemos documentar dinámicamente todo lo que es el proyecto en sí, con una serie de palabras clave o de términos que estén relacionados con el proyecto, por ejemplo análisis, high level. Dentro de este proyecto se harán queries a la base de datos directamente de cara a generar información legible al usuario en formato HTML o en formato Markdown. Como podemos ver aquí, se ha puesto un ejemplo. Hay un documento o una clase que se llama así dentro de la base de datos. Entonces nosotros buscamos ese texto dentro de todas las colecciones y como podemos ver ha encontrado un objeto que tiene que es un archivo que tiene este nombre, un docx, y además dentro de ese content podemos ver que dentro de las clases que provee está el socket client side y el sockets unit. O sea, creemos que esto es bastante interesante, aunque por el momento al no tener información de calidad dentro de las bases de datos, pues no le podemos dar gran valor, aunque en el futuro lo tendrá, ya que es muy interesante poder tener una documentación dinámica de cara a que el usuario pueda interactuar con ella y ver la información en tiempo real, ver esta documentación en tiempo real. Siendo que si cambia algo en la base de datos, automáticamente lo tendremos disponible aquí ese cambio.
Finalmente, Ignacio nos va a comentar una parte de su presentación en la cual mostramos cómo integrar una tool dentro del environment de Decoder a través de estos notebooks. En este caso, Capgemini ha desarrollado una herramienta que se llama Discern, en la cual podemos detectar patrones de diseño en Python. Como veréis en los ejemplos, actualmente esta herramienta solo interactúa, solo está integrada de cara a ejecutarla dentro del notebook de Python dentro de Decoder. Pero en el futuro interactuará también con el PKM y con la base de datos de Decoder. Aunque ahora, en el ejemplo que mostraremos, está totalmente aislado. Como podemos ver, tenemos otro notebook. Aquí tenemos la herramienta, el desarrollo de la herramienta en sí. Y ahora Ignacio continuará explicando esta herramienta. Ignacio, todo tuyo. Bueno, muy bien. Vamos a mostrar la herramienta Discern Tool desde el frontend de Decoder. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un proyecto, luego ir al botón de Jupyter, que accedemos a los notebooks integrados con Jupyter desde Decoder. Eso nos va a llevar a esta carpeta donde les habíamos mostrado estos gráficos y estos Jupyter Notebooks. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta tvCNN que contiene la herramienta desarrollada en Capgemini que se llama Discern Tool. Tenemos un Python Notebook de prueba en donde tenemos, por ejemplo, esta herramienta lo que hace es examinar un repositorio de código, como puede ser este devcount, que lo tengo aquí. Este repositorio tiene 4 archivos Python y lo que va a hacer la herramienta es ir recorriendo todos esos archivos Python, iterando y decidir para cada uno si contiene un determinado patrón de diseño. En este caso lo que se busca es el patrón de diseño generator, que es un patrón de diseño de Python, de software. Em, y bueno, vamos a ejecutarla. Lo que vamos a obtener en la salida es primero que se genere una representación vectorial para cada archivo. Con esa representación vectorial se alimenta una red neuronal y la red neuronal determina con una determinada probabilidad si cada archivo contiene o no contiene generators. En este caso, 3 archivos no tenían. Podemos ir aquí a uno de ellos, por ejemplo, este devcount, que como lo vemos, tiene que existir la palabra shield en vez de la palabra return en alguna función para que sea un generator. En este caso no contiene ningún generator y si vamos a este de aquí que sí contiene, supuestamente, vamos a encontrar que para esta función esta función es un generator porque en vez de return utiliza shield y va generando distintas eh, como un iterador dentro de esta misma función. Em, Eso es lo que hace la herramienta y cómo se puede invocarla seleccionando con un string de la URL del repositorio de GitHub donde queremos examinar el código. Otro caso de uso sería que yo quisiera, por ejemplo, subir un determinado zip file o un determinado archivo eh, dentro de esta imagen Docker que contiene los Jupyter Notebooks. Por ejemplo, en este caso hemos subido en TSN Test Generators, una determinada estructura que tiene, por ejemplo, en NoGen 2 archivos Python que no contienen generators y en WithGen 2 archivos Python que sí contienen. Entonces vamos a ejecutar la herramienta. Para este caso, lo que hace luego de obtener esos resultados lo muestra en forma de HTML, un poco más amigable. Ahí tiene 5 archivos Python en los cuales encuentra la representación vectorial, perdón, 7 son. Y para esos 7 pone los 3 primeros que están en la carpeta NoGen, los encuentra como que no tienen generators correctamente. Y, y estos que tenían withGen los genera como que sí tienen generators. Por ejemplo, si vamos a uno de los withGen, por ejemplo, si vamos a pruebas, vemos que son todos generators, son 4 funciones que contienen generators.
Eh, y bueno, eso sería todo por ahora.